Hola a todos, soy Lorena Fuentes y el día de hoy estaremos explicando para la clase de negociaciones internacionales con el profesor Carlos Ugarte qué es un arbitraje internacional y para ello daremos un ejemplo que nos ayude a entender el caso. Comenzando con esta presentación me gustaría puntualizar qué es el arbitraje internacional y bueno, el arbitraje internacional es un método alternativo de resolución de disputas entre países diferentes o empresas diferentes. Si bien en lugar de recurrir a los tribunales nacionales, las partes pues acuerdan someter sus controversias a un árbitro o a un panel de árbitros que emiten su decisión vinculante. Este método ofrece muchas ventajas como la neutralidad, la confidencialidad y la flexibilidad, ya que pues son procedimientos distintos a los judiciales tradicionales. Siguiendo con las características de un arbitraje internacional, me gustaría puntualizar que la neutralidad en los árbitros es generalmente tomado por personas independientes, claramente neutrales, que no tienen conexiones algunas ni directas ni indirectas con las partes en esta disputa. Continuando con la siguiente característica, que será la confidencialidad. Bueno, a menudo los procedimientos arbitrales se llevan a cabo de manera confidencial porque eso es lo más práctico para empresas y para países, lo que significa que las deliberaciones y las decisiones no suelen ser públicas a menos que las partes acuerden lo contrario. La ejecutalidad de los arbitrajes internacionales son precisamente las decisiones arbitrales que suelen ser vinculantes y pueden hacerse cumplir en tribunales de diferentes países, como por ejemplo la Convención de Nueva York. También tenemos la especialización, ya que los árbitros suelen tener pues experiencia en estos casos y conocimientos en áreas específicas del derecho que se deban manejar en ciertos casos, lo que les permite abordar de manera eficaz las disputas y las complejas eh, decisiones que se tengan que tomar. Bueno, ahora que ya comprendimos un poco más lo que significa el arbitraje internacional y sus características, me gustaría pasar a explicar el ejemplo que en este caso tomaré como ejemplo precisamente el conflicto que duró más de un siglo entre Estados Unidos y México, precisamente por el chamizal. Bueno, todo esto comenzó un 2 de febrero del año 1848, cuando precisamente se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, precisamente en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. Y ahora, gracias a esto, pues se redujo el territorio mexicano. Con lo anterior nos referimos a que se recortó y se puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos precisamente por este territorio. Ahora, ¿de qué se trataba justamente este pacto? Bueno, se trataba de la decisión de México al cederle a Estados Unidos lo que hoy conocemos como los estados de California, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado. También cedimos Nuevo México y Wyoming. En este acuerdo donde México cede cierto territorio de la nación, también se llegó a establecer como frontera entre los dos países delimitado por el río Bravo. Bueno, sin embargo, debido a lluvias intensas, lo que conocemos como río Bravo antes era distinto, ya que modificó su cruce y llevó a que el chamizal quedara en un territorio estadounidense. Por supuesto, esa consecuencia natural causó un conflicto de intereses entre los dos países, Estados Unidos y México, lo cual a su vez causó reclamaciones por el territorio por parte más que nada de México y comenzaron estas reclamaciones en 1864, precisamente cuando el presidente Benito Juárez envió al entonces canciller Sebastián Lerdo de Tejada a recuperar este territorio. La situación se tornó un poco difícil, ya que las negociaciones diplomáticas frente a este problema ya no fueron suficientes y se tuvo que acudir vía jurídica para defender
lo que era propiamente de México y legalmente establecer al dueño de este pedazo de tierra que tendría que ser México. Sin embargo, los estadounidenses también querían tomar partido de esta reacción natural. Posterior a lo anterior, después de diversas sesiones, un 15 de mayo de 1911, una comisión internacional de arbitraje instalada precisamente en El Paso, Texas, dictó una sentencia favorable para el pueblo mexicano, lo cual reconocía que México era dueño del chamizal. Esta noticia a todos los mexicanos les generó una satisfacción, incluido al presidente Francisco Madero, ya que pensaban que la victoria había sido ganada por México. Sin embargo, a los estadounidenses pues no compartieron esta misma alegría y decidieron impugnar el fallo. Bueno, después de que los estadounidenses impugnaron el fallo que había sido legalmente a favor del Estado mexicano, pasaron muchos años y el asunto no terminaba por resolverse hasta que en 1962, ya pasando más de 50 años, el presidente Adolfo López Mateos se encontraba al frente del Poder Ejecutivo y un 30 de junio, precisamente de este año, el presidente John F. Kennedy visita México. En esta visita, López Mateos abordó precisamente el tema del chamizal. Se dice que la plática precisamente del chamizal entre ambos mandatarios duró acerca de 2 horas. Y precisamente una anécdota cuenta que ante la insistencia del presidente López Mateos para que Estados Unidos aceptara devolver a México el chamizal y estuviera de acuerdo con el fallo que se había dictado, el presidente John F. Kennedy le pregunta, bueno, le dice al traductor que le pregunte al presidente de México que cuánto vale su pedazo de tierra, a lo que nuestro presidente de aquel entonces, Adolfo López Mateos, le responde, dígale que yo no soy un agente de bienes raíces. Con esto, bueno, el 18 de julio de 1963, gracias a las negociaciones con Kennedy, el presidente López Mateos formalizaba que el chamizal se devolviera íntegramente a México. Pocos años después, en 1964, precisamente el 25 de septiembre, se llevó a cabo una ceremonia de entrega simbólica, un año después de la muerte de John F. Kennedy, y dicho evento fue transmitido en vivo por las televisoras y la radio. Se dice que acudieron a este evento más de 800,000 personas, tanto ciudadanos mexicanos como estadounidenses, precisamente en el chamizal. Durante el discurso, los espectadores y el presidente Lyndon B. Johnson dijo que el chamizal era un símbolo de que los problemas más agudos pueden ceder ante armas de paz.